Buenas noches, bienvenidos al directo miércoles 5 de marzo. Ya han pasado 5 años, el sexto año ya en marcha para que pasemos de una situación de dominación de Marc Márquez por muchos motivos técnicos y pilotaje y de cosas que solo hace Marc Márquez a hacer gran parte de lo que hacía con aquella Honda, a hacerlo con esta Ducati. Vaya paliza que les ha pegado Márquez a todos en el primer asalto, y vamos a desvelar algunas de las claves para las que creo que hay que trabajar desde el otro lado de box si se quiere intentar parar esto que se le ha venido encima, ¿de acuerdo? Ha sido 5 años de lucha, pero pasó una cosa este fin de semana, que Márquez es el mejor en esto, dicho desde el año 2016, que es en la gestión de los neumáticos. Hasta Dani Pedrosa le costaba entender según qué situaciones, y vamos a hablar de todo eso, de cómo ha ganado Marc, desde cuándo empezó a ganar Marc este Gran Premio, y sobre todo vamos a ver qué es lo que está pasando en el otro lado de box. Esa armonía para mí ya no existe, no existe esa armonía. Hay respeto, pero hay ya miradas, hay reacciones de Pecco Bagnaia, y es más, creo y me atrevo a decir que esa mentira de Pecco Bagnaia, de decir que ya sabía que quería la 25, la 24, no es cierta. Se dijo para... Ahora lo comentamos, ¿de acuerdo? Bueno, bienvenidos al directo. ¿Qué tal? Homo93. Primero, P1 para ti. ¿Qué tal? P2 para Mr. Chela 25. Mr. Chela 25, perdón. Y P3 para Clambumbimba. Toma ya. ¿Cuánto tiempo, no? Vaya. Bueno, bienvenidos al directo y vamos a empezar el vídeo pidiéndoos calma. Calmaos todos. Los insultos para el final del vídeo. No me insultéis todavía algunos, ¿vale? Pues es broma, porque no leo el chat hasta el final. Cuando hago el speech, no leo el chat, y después, cuando acabe el speech, si queréis, interactuamos con el chat y respondo a vuestras preguntas y argumentos respecto a lo que yo os voy a contar aquí, ¿de acuerdo? Y he dicho no insultar porque ha pasado algo, otra vez, y ojo, lo voy a decir con cuidado, porque esto es difícil de explicar, ¿no? Normalmente, porque las sensibilidades de las personas nos cuesta mucho aguantarnos, ¿no? Yo un día puse el ejemplo, ¿no? Si voy por la calle y se meten con mi hijo, yo salto, ¿no? Cuando se meten con Valentino Rossi o cuando se meten con Marc Márquez, cuesta contenerse. Márquez y Valentino Rossi han llegado a emocionar tanto a las personas que hay una conexión tan bestia que cuando pasa algo positivo o negativo, arden las redes. Todo mi reconocimiento a Manolo Fernández, porque ha sido el valiente de Motor Race Nation, que es un periodista que admiro, lo conozco solo de las redes, hemos hablado varias veces, incluso lo he invitado al canal, va a entrar al canal alguna vez, porque no hemos podido cuadrarlo por agendas, pero toda mi admiración al periodista valiente que ha podido escribir esto, ¿vale? Esto. Sé que Pedro Acosta hizo algo que no está bien, o criticable, no, ahí no voy a meterme ahora, pero en este artículo, que no voy a leer, porque quiero que vayáis todos a leer, los que estáis en el canal, pues ha sido muy valiente al decir que hay gente pues que aprovecha cualquier momento, cualquier circunstancia, para ya empezar con los ataques y las descalificaciones ya en plan serio. Yo creo que se han pasado algunos límites con el tema de Pedro. Se merece una colleja en aspecto periodístico. Yo soy el primero siempre en hacer críticas a Márquez, a quien haga falta, dentro del terreno de juego. Esto no es terreno de juego, esto es pasar límites, y creo que ha sido muy valiente este artículo de Manolo, y creo que más gente debería hacer esto que ha hecho Manolo, más medios. Yo lo hago desde aquí, pero yo soy Mindundi, pero sí que es cierto que otros medios deberían entrar en esta línea también, periodistas con, bueno, pues medios que tienen más nombre, pues como Motor Race Nation, ¿no? Pues a denunciar esto, ¿vale? Es cierto que esto empezó con Valentino. Valentino fue el que generó
o contigo contra mí, ¿no? En el motociclismo, que es un poco lo del fútbol, ¿no? En motociclismo no pasaba eso, eran todo el mundo, aplaudía a todo el mundo, era una especie, pues, de, bueno, pues que si eso es el pasado, pues bueno, pasado queda, ¿no? Pero es cierto que eso lo empezó Valentino y creo que Márquez, y quiero decirlo con cuidado porque Márquez no es responsable de esto, he puesto en tweet que la gente a veces... Yo llevo años, 2 o 3 años, diciendo que Márquez está teniendo un comportamiento ejemplar en muchos aspectos. Desde la última vez que critiqué a Márquez fue en... Bueno, critiqué, que hablé de esto, fue en Portimao 2021. Ya, ahí están mis vídeos y tal. Y Márquez no es responsable de esta gente que, en representación suya como fans, van a por otros pilotos y hacen... Bueno, pues una masacre, y no solo a Pedro Acosta, a Pecco Bagnaia, que ya es un Mindundi, bueno, ha sido gente realmente que yo creo que está bien recordarles, pues, lo que ha hecho aquí Manolo, ¿no? Pero, repito, esto ha pasado siempre. Lo que pasa es que antiguamente no había Twitter, no había redes, y esto pasaba en los bares. En los bares, tú ibas a un bar, este es un hijo de puta, no levantas. La gente lo decía en los bares, este es un cabrón. Y eso... se ha trasladado a las redes y tiene más difusión, básicamente. Pero esto se ha hecho siempre toda la vida. Pero repito, en el motociclismo no pasaba. Y esto quiero que volver a decirlo, me sabe mal por los fans de Rossi, me da igual, que esto lo empezó Valentino y que yo creo que alguien debería pararlo, ¿de acuerdo? No le cargo el muerto a Marc, yo creo que incluso Marc no debería hacer ningún gesto en este aspecto, como se decía a veces Valentino con Lorenzo o con Marc. Para esto le decían, ¿no? Yo creo que Márquez aquí está siendo muy correcto en todo. Obviamente, en cómo está afrontando la temporada es un problema para Pecco, pero es un problema dentro del terreno de juego, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que yo lo desmarco de todo esto y no utilicéis este comentario para decir que ataco a la gente de Marc para atacar a Marc. Para nada. O sea, Márquez es un ejemplo de lo que está haciendo desde el año 21, desde que dejó de ser el rey. Ha sido otro Márquez en pilotaje, en meter la rueda. Se equivocó en Portimao. Yo en Portimao, cuando hizo aquella caída, lo defendí en aquel aspecto. Lo argumenté por qué hizo aquello en Portimao. Porque había cambiado la trazada. Estábamos con los de Portugal que me decían que entraba diferente cada vez en la frenada y tal. Estaba cambiando cosas. Calculó mal. Pidió disculpas. Y todo el mundo puede equivocarse, o sea que yo creo que Marc no tiene nada que ver con esto y creo que esta gente, pues, como ha dicho este artículo, pues como que sobran en el ambiente motociclista, ¿vale? Bueno, bravo Manolo, eres un crack, por eso decía que no vengáis con los insultos ahora al final, ¿de acuerdo? Porque quizá mi discurso de hoy no sea en la línea del populismo que se suele reinar en la esfera mediática de MotoGP. Yo populismo poco, intento argumentar todas las cosas y quizá este vídeo pues no sea del todo el agrado de mucha gente que quizá ha visto por ahí otros comentarios, ¿de acuerdo? Más cositas breves antes de titular, antes de explicaros por qué titulo Amenaza Real, ¿de acuerdo? ¿Por qué titulo Amenaza Real? Y no es porque Márquez vaya a ganarle a Pecco, esa no es la amenaza, esa amenaza ya estaba desde el día que fichó. La amenaza real para mí es que Ducati se encuentra en una situación igual que la de Honda. Y ahora hablaremos de eso, ¿de acuerdo? Pero antes de hablar de eso, en el aspecto de la Márquez dependencia, ¿de acuerdo? Y ahora hablaremos de eso, ¿de acuerdo? Por cierto, estoy muy orgulloso y muy contento, ya no de Burillo, porque ya lo sabéis, que Burillo es... Hemos hecho 2 vídeos diferentes, bueno, uno diferente, el nuevo gran debate de MotoGP, con Rubén Carballo, con Sergio de la Morena, el señor de los medios, y con Roberto Montijo, y ha sido una pasada. Estoy orgulloso del paso de hacer el gran debate, creo que ha sido un gran debate espectacular, muy bueno, muy bueno. Ha tenido muchas visitas, también estamos en un momento que todo el mundo tiene visitas, porque está Márquez, obviamente, pero las críticas han sido buenas, los mensajes han sido buenos, y estoy muy orgulloso de haber podido introducir a periodistas en el canal para ampliar la opinión de MotoGP, no solo la mía, o la de Manolo en este caso, que Manolo también ha dado una vuelta de tuerca, está como más metido en el Mundial, está ya más, antes era como más, bueno, el Mundial ya lo veo las carreras, bueno, ahora hasta las narra, o sea, hemos pasado de tener a un Burillo que no veía las carreras, ¿os acordáis, no? A narrarlas, o sea, es que eso es una pasada, tío, una pasada. O sea, estoy muy orgulloso del canal, de los comentarios que hemos recibido y
Y bueno, Rubén, le he contestado a Rubén, porque todo el apoyo a la gente de Jerez que está trabajando en el circuito, pero no deja de que cuando ves esto, y esto va, vamos, directamente con el tema que vamos a hablar hoy, pues yo ya he puesto el tuit pertinente, ¿no? Con menos goma en pista y lo dejo, ¿vale? Y Rubén Carballo, pues uno estará feliz, ¿vale? Muy bueno, pues nada, decía esto porque el hate, el odio y tal, yo a veces, mira, si hay una cosa que me gusta de tener un canal de YouTube, son los privados, tío. Los mensajes privados, mira, me habéis enviado información, me han enviado gente información hoy de cosas que pasan por ahí, o sea, me ayudáis un montón. Estoy súper encantado de poder tener, pues, gente que nos envíe cosas y tal, ¿no? Me ha enviado información, me ha enviado el vídeo, bueno, luego lo pondremos, el vídeo del beso de Ducati, ¿no? De Gigi, que había besado a más motos, no solo a la de... Pero me ha pasado una cosa también porque hay gente que quiere verme enterrado, ¿sabes? Y hay un cierto crítico obsesionado o algo que te envía por privado y pienso, uy, esto es peligroso. Hay gente que en serio se la va la pinza, ¿eh? Se la va la pinza y, oye, a mí que me escribáis para cosas normales de comentar esto, que ha pasado esto, ¿no? Oye, que has dicho esto y no es así, es lo otro. Yo vale, pero hay gente ya que me escribe con intenciones raras, ¿vale? Me da igual, ¿vale? Los que tengan neuras, los que tengan problemas de entendimiento sobre lo que yo digo aquí, pues que hagan un ejercicio de comprensión, ¿vale? Porque aquí queda muy claro lo que se dice y lo que se deja de decir, y hay ciertas personas que se pensaban que porque Marc iba a ganar este año carreras, a mí me iba a pasar algo. Y como no me ha pasado, porque la gente ya sabe lo que yo he dicho, lo que dejo de decir, y los que se alimentan de otros populismos, pues van escrito por privado con cierta rabia, ¿sabes? Que no sé qué intención tendrían. Así que el que me has escrito último, ¿vale? Me dirijo a ti, déjalo, ¿vale? Escríbele a otro si quieres, pero a mí déjame tranquilo, ¿vale? Si tienes problemas con el motociclismo, solucionatelos con otro, ¿vale? O no mires mis vídeos, es muy fácil de entender, ¿vale? Pero bueno, yo estoy para todo y repito, me sorprende, me sorprende la capacidad de las personas de gestionar las emociones en este momento. Siempre que ganaba Valentino o perdía, había lío. Siempre. Siempre que gana Marc o hace alguna cosa grande o hace alguna cosa mal, siempre hay mucho lío. Y ha sido así. Ha ganado Marc y ha vuelto a haber lío. Pero, repito, a mí me la trae bastante, ¿vale? Y gracias a todos los que me enviáis comentarios, rectificaciones incluso, que hacen bien, no, esto y lo otro. Y a los que tengáis problemas mentales, pues yo creo que un psicólogo, pues como está tan de moda ahora, os podría ayudar a todos, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, seguimos. La amenaza es real. Mira, no sé por dónde empezar, ¿de acuerdo? Pero es cierto que perdonadme, que Pecco tiene un problema. Y ahora mismo se llama Marc Márquez y Ducati. Creo que también debería intentar contenerse a todo lo que ha pasado en este fin de semana. Mira, yo no sé qué va a pasar a partir de ahora en Ducati, pero son 2 años que ha firmado Marc. Y lo que ha pasado con Marc este fin de semana es lo que ha pasado siempre con Marc desde el minuto 1 en todas las categorías. La capacidad brutal de ir rápido ya con lo que sea. Es una cosa alucinante que ha hecho que ahora mismo, según el canal de Mr. Helmet, no lo digo yo, es Mr. Helmet, que es un chico, no sé si es periodista, que tiene un canal, que ahí ha estado Espeleta, hay mucha gente que va a su canal, haya dicho en este vídeo, no él, un periodista de estos, no sé, uno de estos, haya dicho que después, esto es información que se ha dado el Mr. Helmet, no la doy yo, y es un periodista que
ha dejado eso allí por una fuente. Según Mr. Helmet, del canal de Mr. Helmet, se dice que después de Tailandia, Bagnaia se fue a fábrica para hablar con Domenicali, ¿de acuerdo? No sé si es cierto o no, lo he intentado contrastar, no tengo información, pero Mr. Helmet suele decir siempre buenas informaciones, le tiene mucha rabia al paddock, los que viajan le tienen envidia, y siempre tiene esos típicos líos, ¿no? Pero yo no creo en esa armonía. Yo no creo en esa armonía y no creo desde el minuto 1, ¿de acuerdo? Mira, aquí ha pasado algo porque tanto Tardozzi como Gigi Dall'Igna han estado diciendo que Pecco ha tenido problemas con el setup de la moto. Ok, ¿vale? Que depende de ellos ayudarles, o sea, que depende de que ellos le den a Bagnaia la moto, que no la ha tenido. Esto es lo que han dicho tanto Tardozzi como Gigi Dall'Igna, ¿no? Y el vídeo este che ha ido por aquí. Queste le immagini belle mentre parlava Francesco Guidotti, sentiamo. Famoso. Que aquí tengo que decir una cosa. Sì, bravo, però sabe que lo está grabando. Sabe que lo está grabando. Comunque qualcosa di bello. Y es una puesta en escena. Es Cioè, comunque tocchiamo. o sea, no es una cosa que la han cogido ahí. Benissimo, però adesso No, voglio capire. él sabe que está grabando. Lo ha hecho Márquez. El gato, si es el gato, el micrófono se acaba por arriba, ¿no? Se dice que tiene el gato, ¿no? Pero saben lo que lo están grabando. Saben lo que tienen que hacer. Saben que tienen que mandar un mensaje a la gente. Saben que tienen que trasladar a la afición, no estoy contento, me han ganado porque he tenido problemas. Saben, Pecco, o sea, ha hecho esto para que sepamos eso, ¿no? No lo han pillado ahí, ¿sabes? No, lo ha hecho expresamente para que lo veamos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que yo creo, y lo que están diciendo aquí, es que Márquez, según Tardozzi, según Pecco, según Gigi, preparó mejor el fin de semana y Pecco tuvo más problemas. Eso es lo que han dicho ellos, ¿de acuerdo? Y Marc se adaptó a la moto, que es legítimo, o sea, claro, es que esa es otra, ¿vale? Vale, no te has adaptado a la moto, y el otro sí, ¿vale? Sí que es cierto que durante los tests, y esto lo dijimos aquí, se dijo que Pecco, lo dijo Ramón Forcada también en Dura la Vita, que había estado más pendiente de la 25, mientras Marc tuvo más calor que no, y como que Marc, sus discursos siempre eran 24, 24, 24, y Pecco, bueno, igual 25, ¿no? Hasta el punto en que Pecco dijo, al final, no, yo también, y era mentira. Eso es una cosa que es muy difícil de sostener. Aquí, hoy me ha llamado una persona también, que me pasa información, y lo que me ha dicho también es que Pecco quería la 25, quería seguir insistiendo en la 25, ¿vale? Que no es excusa para esto de la carrera, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero a lo que me refiero es que la amenaza real de que pase en Ducati lo mismo que pasó en Honda, pues bueno, pues es real, ¿no? Márquez tiene tanta capacidad de ir rápido ya con cualquier chasis, con cualquier moto, con cualquier neumático, que eso hace que el otro, ya en este caso Pecco, o quien sea, cualquiera que le pongas al lado, quede en evidencia. Lo que ha pasado este fin de semana ha sido una evidencia no solo de pilotaje de Marc, de capacidad de ir rápido, que ahí hablaremos de eso, ¿vale? Ha sido una capacidad de velocidad de puesta en escena, ya sea para los neumáticos o para la moto. Mientras uno ha querido construir una GP25, el otro, yo me cojo esta. Yo desde el test de Barcelona os dije, Márquez está entrenando más que haciendo test. Os lo dije por las tandas que hacía, por todo. La actitud. El otro está buscando soluciones y el otro está intentando hacerse con la moto y tal. Eso lo dije desde el minuto 1 en Barcelona. Esto es lo que han dicho al final Gigi y Tardozzi, que han estado, Márquez ha preparado mejor en la carrera y Pecco ha tenido más problemas en los tests, ¿vale? Entonces, esa frase de Pecco de ¿era mentira? Yo no me la creo. Yo lo que creo es que
está pasando la amenaza otra vez, la velocidad, la espontaneidad. O sea, tú eres ingeniero, tú eres Gigi Dall'Igna y tienes un piloto que te sale en la primera tanda, recordemos, FP1, Marc Márquez, vuelta 4, 29-4, toda la parrilla con problemas de neumáticos y Márquez 29-4. Pero esto ha pasado muchas veces, el año pasado también pasaba bastante. El año pasado, aquí Márquez fue el más rápido también en el practice, en este circuito, ¿eh? No lo olvidéis, con Jorge Martín y Pecco Bagnaia con la 24. Y Márquez fue el más rápido en el practice, ¿vale? Los demás con problemas. Márquez prueba el neumático blando. Los demás con problemas. Márquez entiende el neumático blando. Los demás con problemas. Márquez cambia el neumático medio. Se adapta al neumático medio. Coge la data del neumático medio. Los demás empiezan. Él ya lleva un paso más. Es tanta la velocidad de adaptación al fin de semana de Marc, pero no ahora, siempre ha sido así, con la Honda igual, ¿vale? O sea que al final no tiene la moto y ahora tiene la moto, ¿vale? Pero, bueno, y el pilotaje, ¿no? Pero ante eso, tío, ¿qué haces, Pecco? O sea, ¿qué puede decir Pecco? No, que yo quiero la 25. Es que me da igual, la gente no te va a comprar ahora mismo el discurso de que quiero la 25. Porque me da igual, está ganando este tío con la 24. No me vengas que quiero la 25, tío. O sea, ¿para qué me hablas de la 25 ahora? No me interesa nada. Y Ducati se ha estancado en eso. Es más, me acuerdo que Gigi le hizo probar a Márquez en la Sprint, creo, o en la Q2, no me acuerdo, le hizo probar el carenado. Y el mensaje, Márquez, lo ha probado, pero yo no he notado nada, ¿vale? Como, ¿sabes? Como decir que a mí, es que yo no quiero que me deis a mí para probar motos, yo quiero ganar carreras, o sea, ya. Entonces, claro, yo lo que creo es que si es cierto que esta gente de Mr. Helmet, es cierto que Pecco se ha ido a ver a este tío, al Domenicali, para decirle, oye, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué está pasando? ¿Vale? La armonía de Pecco, era trabajar juntos para construir la Ducati. Esa es la armonía. No que uno fuese por aquí y otro fuese por allá. La armonía era decir, Ducati tiene que seguir creciendo. De momento Ducati se ha estancado. O sea, es así. O sea, Alex Márquez está al nivel de ellos, casi como ellos. Bueno, mejor que Pecco esta carrera. Y se ha estancado. Mientras Márquez ha arrasado en esta carrera. ¿Vale? Esa es para mí la amenaza que tiene ahora mismo Ducati y que veremos cómo va evolucionando. Suerte que las demás marcas están en la mierda, básicamente, porque solo Honda y Aprilia, ya veremos lo de Aprilia, ¿vale? Esa mejora de Aprilia, yo creo que ha mejorado más Honda que Aprilia, pero ya es cierto que este año, pues, da igual la evolución, pero Márquez está en Ducati. Igual esto ha sido una primera carrera, un primer resultado y luego va todo avanzando y tal, pero de momento eso es así. Pecco no se adapta a la moto esta 24.9, no sé qué, no está todavía en su mano, mientras el otro va que se las pela con esa moto y le da igual que le pongas un carenado, y le da igual que le pongas un neumático duro, y le da igual que le pongas un neumático blando, y le da igual que le pongas un chasis de lo que sea, le da igual, ¿vale? Así que lo tiene bastante mal Pecco Bagnaia, ¿de acuerdo? Bueno, en ese aspecto, esa lucha veremos cómo se las arregla, pero es cierto que tiene un problema serio porque, porque ante un tío que va siempre rápido desde el minuto 1, en todas las condiciones, pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil plantearle cara. Veremos. Mira, este fin de semana ha pasado algo que mucha gente pues no lo ha comentado, obviamente, porque no interesa, pero ha sido un fin de semana en el que han habido muchos problemas de neumáticos y que ha sido más lento, lo de repetir, más lento que el año pasado. O sea, este año se ha ido más lento que el año pasado, ¿de acuerdo? Lo digo solo porque hay gente el año pasado, no, como se iba más rápido que el 23, hacían esa regla de 3. Pues mira, este año se ha ido más lento que el 24, ¿no? Pero a lo que me refiero es que ahora mismo la pregunta que se hacen es ¿cuándo va a ganar Márquez el Mundial, no? O sea, si va a ser a 5 carreras antes, a 4 carreras antes, a 6 carreras antes, porque está claro que ahora mismo la sensación que ha dejado este Gran Premio es que Márquez va a arrasar, es que no hay otra. Y yo, a ver,
para evitar eso, el lado de Pecco, lo único que veo posible, y tengo mis dudas, es que las situaciones técnicas de los fines de semana, a mí me preguntabais, ¿no? Durante pretemporada, ¿quién va a ganar el Mundial? Digo, no lo sé porque dependerá de las circunstancias. Las circunstancias, si son como este Gran Premio, no hay duda, Márquez va a arrasar. Pero la única esperanza para Pecco Bagnaia es, primero, que encuentre el setup, que ya es un problema, porque le cuesta. Pecco es un piloto que siempre le ha costado el setup, y siempre ha sido algo que hemos analizado aquí, y siempre le hemos seguido, y con la sprint y tal. Ha tenido mejoras, y hay grandes premios que ha salido motivado, y yo creo que esto de Pecco tiene un punto técnico, pero un punto también de valentía, o de espontaneidad, ¿no? O sea, cuando tú tienes una actitud más de tirarte a la curva y más de atacar desde el minuto 1 y pasas un poco menos de lo técnico y te tiras tú, ayudas mucho a que ese setup vaya rápido. Entonces eso a Pecco le cuesta. Hay grandes premios que lo ha hecho el año pasado, creo que lo hizo en Buriram, no sé dónde lo hizo. Hizo un par de grandes premios después de haber tenido problemas en otro. Justo aquel gran premio, no me acuerdo cuál era, que Tardozzi el viernes estaba muy encima de él porque no le salían las cosas, y al siguiente gran premio salió a cuchillo en el FP1 y ahí mejoró bastante, ¿vale? O sea que esa capacidad, no solo técnica, sino también es de actitud, ¿vale? Para intentar ponerte al día, ¿vale? Pero si quiere vencer a Marc, yo creo que el único escenario posible es grip, velocidad, y ya veremos. Porque Marc ha mejorado, Marc sigue mejorando, pilotaje, sigue adaptándose, ¿vale? Sigue él creciendo, y en ese escenario, que aún no lo hemos visto todavía, veremos. Pero si la próxima carrera, bueno, la próxima carrera es complicada porque es Argentina y Austin, y ahí ya va a ganar Marc seguramente, ¿no? Pero si en el próximo escenario, con esas cualidades de agarre y de neumáticos que funcionen, si Pecco no gana, se ha acabado. Se ha acabado, ¿eh? O sea que ahí lo dejo, ¿vale? Mira, la última vez que pasó esto, para que Marc lo venciesen, fue en el año 15, ¿vale? El año 15, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el año 15 Marc se fue muy rápido, las llamadas iban por raíles y él no podía. ¿Qué pasa? Que su moto tampoco era trasadora, pero claro, es que ahora Marc, aparte de que él ha cambiado también su pilotaje, también tiene una moto a la altura de esas condiciones. El problema es que cuando Marc perdía mundiales con el Bristol, o perdió el mundial con Bristol, fue porque no tenía tampoco las armas para luchar en ese contexto, ni él ni su moto. Ahora sí que las tiene y es él que ha mejorado, o sea que va a ser muy, muy complicado, ¿de acuerdo? Bueno, pues chicos, Marc ha hecho una pretemporada espectacular, ha trabajado mucho para él, ¿de acuerdo? Que es legítimo, básicamente, y creo que Pecco se ha encantado. Pecco, recordemos que se equivocó al decir, porque a mí me gusta recordar a los pilotos las cosas que dicen y luego no las cumplen. Se equivocó al decir que daba igual, que él había hecho los test de pretemporada en modo pruebas y que le daba igual porque como la base era la misma, iba a llegar aquí y van a arreglar las cosas. Pues Pecco, no ha sido así. La moto era bastante parecida, ha tenido modificaciones pequeñas, pero no te has adaptado a la moto, o sea que te ha pillado el toro básicamente, ¿vale? Pero bueno, otra de las... Bueno, seguimos con el tema, luego hablamos del otro. Otra de las... espérate. Espérate. Voy a poner unos tiempos de aquí en pantalla. Otra de las claves que han habido en este Gran Premio para entender técnicamente lo que ha pasado fue la pregunta que le hizo Dani Pedrosa a Marc Márquez, ¿vale? Y lo que le preguntó Dani Pedrosa a Marc Márquez, yo os lo voy a demostrar ahora con los tiempos, para que entendáis la pregunta que le hizo Dani Pedrosa a Marc Márquez. Mira, ahora se está hablando de que entra Pirelli en el 27, ¿no? ¿Ok? Y la gente, con razón, dice, iremos a peor. Puede ser. Pero la diferencia entre Pirelli y Michelin, y os lo voy a explicar ahora, no es
a nivel de consistencia de los neumáticos no es el desgaste, ¿vale? A ver, donde Pirelli en Superbikes hay un desgaste del neumático y va bajando de rendimiento poco a poco, aquí en Michelin lo que pasa, lo que están sufriendo los pilotos es mantener el neumático en la ventana de funcionamiento. Eso es lo que le preguntó Dani Pedrosa a Marc Márquez y le dijo, oye tío, ¿cómo puede ser que tú a estos ritmos mantengas la goma siempre en correcto funcionamiento? Obviamente no le contestó, porque esto también se lo preguntaron a Dovi en su época de Ducati, porque hacía lo mismo. Dovi estaba siempre en el rango y Dovi siempre se reía. No sé. Los neumáticos hay que saber entenderlos, ¿no? Hay que entenderlos. Estamos en esas. Mira, ha pasado este fin de semana una cosa, que es que los tiempos, ya lo sabéis, han sido más lentos que en el test y que en el Gran Premio anterior, porque la temperatura ambiente al final ha sido más alta de lo esperado. A veces pasa y se cuadran, pero aquí los neumáticos se han ido de rango muy fácilmente. Menos las Ducati. Las Ducati han sido bastante, las tres, tanto la de Márquez como la de Pecco como la de Alex o la de Morbidelli, han sido las motos que mejor han mantenido esos neumáticos en rango. Dentro de Ducati, Márquez todavía, pero las Ducati sí que han tenido un gap relativamente importante respecto a los demás. Es más, hay pilotos que os sonarán por sus estilos, ¿no? Por ejemplo, Bastianini en la carrera quedó noveno. Cuando estaba último en parrilla, casi estaba el 20 y pico. En los entrenamientos estaba el 20 y pico, ¿vale? ¿Por qué? Porque es otro de los pilotos que con esa capacidad, pues, de gestión neumático, tal. Ogura. Zarco me han chivado en Twitter alguien, acabó más rápido que todos, menos que Marc, acabó al ritmo de Marc, no, un poco más lento que Marc, acabó a 31.8, cuando estaban Pecco y Alex Márquez a 32.3, se acabó casi al ritmo de Marc. Zarco, otro que también cuida neumáticos, ¿vale? O sea que había una debacle, y lo que le preguntó Dani a Marc es lo que sufren muchos pilotos y sobre todo marcas que no son Ducati, ¿de acuerdo? Mantener el neumático en rango cuesta mucho y no es desgaste. O sea, tú cuando tienes desgaste, el neumático va bajando poco a poco, se va gastando y va bajando el rendimiento, ¿no? Pero cuando tienes problemas de rango, que el neumático no sabes mantenerlo en rango, o sea, primero de todo, cuesta mucho meterlo en el rango de funcionamiento y después mantenerlo. Cuesta mucho, ¿vale? Hay pilotos que ni llegaron a meterlo en su rango, ¿ok? Y otros que lo metieron y se pasaron de listos y se fueron para atrás, ¿vale? Ducati, no vamos a repetirlo, han sido los mejores en esto, más Marc, porque Marc aún tenía un ritmo superior y no los sacaba de rango los neumáticos. Es más, Marc ha dicho que pilotaba de tres maneras diferentes. Bueno, o sea, la capacidad de gestión del neumático de Marc está en las antípodas ahora mismo de los demás pilotos, y no solo ahora con Ducati, es lo que hacía en Honda, igual en Honda, pero en este contexto era Ducati, ¿vale? Pero por ejemplo, tenemos a Costa, para que veáis, ¿no? Tú fíjate, ¿vale? 37, 36, 37, 34, atado por culo, fuera de rango, 31.1, 31.7, casi un segundo ya más lento, de golpe pasas, te vas de rango y te vas un segundo más lento, ¿vale? Quartararo, lo mismo, ¿vale? Lo mismo. Aquí Bezzecchi ya es terrible, no está Bezzecchi. Joan Mir, lo mismo. 39, 37, 30, te vas de 30 y de golpe te pones ya medio segundo, casi un segundo más lento. Otro, Zarco, 36, 38, 38, 31 tal, 30, ya, medio segundo. El más fuerte es... ¿Dónde está el Bezzecchi, tío? Bezzecchi ya te cagas, tío. O sea, Bezzecchi, 39, 38, 32, 32. O sea, tú fíjate la flipada, ¿eh? 39, 38, 32. Digo, neumático, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Bezzecchi? Atado por culo. Y se le va de rango y se pone ya 31-4, tío. 31-4, 31-0, 31, 32, 30. Bueno. Una debacle. Esto no es desgaste, esto es gestión del neumático. Lo pongo para que entendamos que Pecco Bagnaia es de los más hábiles en esto. Normalmente era esto, porque esto Michelin tiene una tabla que lo dice.
Tienen los pilotos que mejor gestionan los neumáticos. Pecco era uno de ellos. Pues que claro, es que ha llegado Marc, y esto ya lo hacía el año pasado, ¿vale? Pero ha sido brutal. O sea que tienen un problema serio en Ducati porque el tiempo que necesita Pecco para construir su fin de semana, pues teniendo a Marc al lado, se ha quedado como un poco obsoleto, ¿de acuerdo? Bueno, por cierto, para los que os gusta más también el rollo morboso de cosas, desde Italia, en el programa de Bob, también han dicho una muy fuerte, ¿eh? Atención, porque del programa de Bob han hablado sobre la gestión esta de Marc, de volver atrás, que no, que tal, que cual. Mira, yo esto no lo compro, ni mucho menos, porque hablaban de Pecco Bagnaia, ¿no? Que Pecco pues dijo que no, que iba sobrado y qué tal. Y hay gente, tío, en Italia, que aún está comprando la versión de que eso fue para ayudar o para proteger a su hermano, ¿vale? Yo no lo sé, pero desde el programa de Bob lo ha hecho Guarecci, no sé quién lo ha dicho, que también ha sido una de esto. Mira, yo de esto dudo mucho que haya sido así, ¿vale? Pero sí que es cierto que la insistencia de Pecco, ¿sabes? Y todo esto, y la protección, pero yo repito, yo creo que aquí Bob se han colado un poco, porque yo esto sí que exactamente lo encuentro bastante fuera de sí, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, estamos en una situación, pues, complicada para Bagnaia, y repito, solo el trabajo, el agarre y tal, podría ser su posibilidad, pero primero, esas situaciones que Pecco necesita son súper difíciles de encontrar. Bueno, difíciles, no son tan habituales en un gran premio. Lo que prima normalmente pues es, pues mira, ahora como está Jerez, ¿no? Jerez estará hecho una cochambre. Cuando vayan los pilotos, si no hay goma, pues el circuito habrá sufrido, y al final allí pues ya es un mal día para que un piloto que necesita eso pues vaya rápido. O sea que tú fíjate, ¿no? Tiene que tener todo tan controlado, tiene que tener Ducati tanta atención. Ahora mismo Ducati tiene a un tío que se la suda todo y va rápido ya, y otro quejándose de la moto. O sea, tú fíjate el panorama al que se encuentra Pecco. O sea, tiene que decirle, oye, tíos, que a mí la moto no va bien. Ya, pero es que a este le va bien, ¿sabes o no? Es que, bueno, no me extraña que desde Italia digan que se ha ido a ver a Domenicali, porque tiene un problema grande. Tiene un problema grave. Bueno, chicos, Marc Márquez, yo lo que destaco es que ha pasado de hacer lo que hacía en Honda, pero transformado, eso sí, con la mejor moto de parrilla, obviamente, a piloto trazador con Ducati. O sea, ahora mismo han sido 5 años de espera, de transformación, de lesiones, de todo, y ahora mismo está en esa situación de control total de la situación. Es muy difícil parar a Marc. Repito, solo el agarre y las neumáticos que funcionen y condiciones buenas, y ya veremos, Así que creo que lo tiene controlado. Se le notaba en la pretemporada, ya acabó el año bien, acabó segundo en Barcelona. ¿Os acordáis el año pasado en Barcelona segundo? Que Barcelona, por ejemplo, fue también una carrera de esas que fue el domingo. No sé qué pasó, y también fue muy lenta la carrera del domingo. Fue casi medio segundo más lenta que la carrera del Gran Premio de verano, ¿sabes? Bueno, porque hacía frío y tal, ¿no? Y ahí también estuvo muy cerca ya de Pecco en esa carrera. Pero ahora mismo Ducati lo ha dicho, tiene la moto por mano, y la gestión del neumático. Mira, Marc salió, lo he dicho antes, salió en el FP1 con neumático, luego con otro. La sprint, lo que dijo Marc en la sprint es que es muy fuerte. Mira, Marc acabó la sprint y dijo: hemos visto cómo sufren los neumáticos y tenemos que hacer ajustes para la carrera del domingo. Ya sabía los ajustes de su moto. Mira, esto me recuerda siempre a la conversación que siempre tenía con mucha picha, ¿no? No, que Marc no es buen desarrollador. Vale, te lo compro, que no es buen desarrollador a la hora de construir una moto, ¿vale? Pero a la hora de entender su setup,
es el más rápido de todos. Y esto lo hemos dicho 50.000 veces aquí en el canal. Es el más rápido en tener la moto del FP1 a carrera mejor puesta para él. Y ahora tiene una Ducati, no tiene una Honda, tiene una Ducati que funciona. O sea, ahora mismo en neumáticos, gestión de neumáticos y todo es tremendo, tío. Decir el sábado, perdón, que ya sabe los ajustes o que ya tiene los ajustes preparados para la carrera del domingo, mientras está toda la parrilla hecha polvo con los neumáticos, es espectacular. Pensar, tío, que hay pilotos. Joan Mir estuvo un segundo de ritmo más lento. Las KTM ni te cuento. Lo de KTM, tío, lo de KTM es tremendo, tío. Lo de KTM es ir para atrás. O sea, KTM ha involucionado. Ha involucionado KTM. O sea, es alucinante, ¿sabes? Es que es brutal, tío. Honda ha mejorado bastante. Hay pilotos, tío. Maverick Viñales, bueno, Maverick estaba con los neumáticos, también se equivocó el neumático, no tiene. Bueno. Es que toda la gente, aparte del calor, ha estado sufriendo lo mismo. Menos un señor que se llama Mark, que tenía todas las opciones controladas y sabiendo qué tiene que hacer para mantenerlos en rango y para hacerlos funcionar todos. Mira, yo creo que Mark corrió con el medio al final, ¿no? Yo creo que le da igual. Si le das el blando o el medio, es que le da igual. Esto, me acuerdo en la época de Honda, que era así siempre. Mientras estaba toda la parrilla, yo me acuerdo en la época de Honda, del 16, 17, 18, 19, sobre todo 16, 17, 18. El 19 ya los neumáticos hicieron ya el primer compuesto más bueno. Pero estaba toda la parrilla, que no sé si el medio, el blando, o sea, la parrilla como mucho podía trabajar el fin de semana, en aquella época, sobre todo la Yamaha, para intentar poner un neumático bien, uno de los tres que había de atrás. Márquez el viernes ya hacía trabajar los tres neumáticos traseros, el blando, el medio y el duro. Eso era así cada gran premio. Es que era un chorreo. Y cuando una vez la Yamaha cuadraba los neumáticos, porque los cuadró 2 o 3 veces, ahí le plantaba cara. Pero cuando no, era un chorreo brutal. O sea que en Ducati debe estar flipando ante la capacidad de respuesta de Marc ante la situación, ¿no? Ante la situación. Tú tienes la GP25, la GP24, con la 24 la vas petando. Esa labor de construir una moto queda a un segundo lado, sales al FP1, estás arriba, es como una fantasía para los técnicos. Pero la amenaza para mí, y espero que Pecco nos pueda aclarar más estas cosas con el tiempo, es que estamos en esa situación parecida otra vez a la de Honda. Un tío que es tan rápido y tan espontáneo que empaña el trabajo de construcción, para mí, o de evolución de la otra moto. De momento ha llegado a marca Ducati, está estancado, la evolución, entre comillas, estancado. Lanza cosas a probar. Si van bien, bueno, van bien, pero de momento a él, mira, el año pasado pasó algo parecido. ¿Os acordáis el año pasado que le dieron a Marc aerodinámica y tal? Y es el volante de inercias para que la moto girase mejor, que para que los demás lo notaron mucho, y él iba igual con la moto. Incluso la aerodinámica ni la ponía, la que la trajeron nueva. Siguió con la vieja, con los conductos de abajo, ¿vale? Ahora la hacen probar Aquí lo tiene puesto, ¿no? No, aquí no lo tiene puesto, ¿no? Creo que esta foto es el Colin, ¿no? Creo que esta lo tiene puesto, el Colin 25, ¿no? Le hicieron probar el Colin y, según dijo él, pues o nos mintió, no notó mucho. Bueno, chicos, primera carrera del año y ahora vienen 2 del palo, ¿sabes? O sea, Argentina y Austin. Así que difícil lo tiene Pecco para llegar a Europa. Encima Jerez está como está, convenciendo a la gente de que puede hacer algo con Marc. Así que vamos a ver qué pasa, pero hay que trabajar muy rápido, y eso, pues teniendo un tío tan rápido al lado, pues es a veces muy, muy complicado. Bueno, chicos, 2-0. Yo he puesto este contador porque me hace ilusión contar las victorias como un partido de tenis o de fútbol, me da igual, como queráis, entre Marc
y Pecco este año, porque esto es lo que se ha hablado, va a ser un mano a mano. Yo creo que esta carrera Pecco ha estado flojo, pero también es cierto que ha estado flojo, pero para estar tan mal, coño, pues tampoco ha estado tan atrás, ¿no? Ha estado ahí con Alex y tal. O sea, que dentro del desastre, el resultado, como ha dicho Ducati, es bueno. Oye, que te ha ido mal y estás tercero y no te has caído. No te has caído. Digo, bueno, ya, pero yo quería ganar, ¿sabes? Es que claro, no es Márquez, no es Martín, ¿vale? Pero yo voy a seguir contando al año así. Veremos si esto se va equilibrando o no. De momento, 0-2 para Marc. Y esto, de aquí a Europa, veremos cómo está. Pero va a ser llamativo ver este resultado de aquí a Europa, a ver si puede plantarle cara o no. Y veremos, porque está la cosa calentita. Bueno, chicos, ánimo a Pecco, muy bien Marc, y yo ahora me pongo con vosotros a hablar en el chat en 3, 2, 1, ya. Hostia, estoy frito, tío. ¡Oh! Frito. 0-6 ya, venga. 0-6. Bueno. Ya. He puesto sprint y carrera porque va a ser más visual, ¿sabes? Yo no estoy a favor de eso de contar solo los grandes premios. Eso los han sacado Dorna por temas de reglamento y cosas legales, tío. Y por los sueldos, ¿os acordáis? Los sueldos, ¿no? El contrato, si son más carreras y tal, te debían cobrar el doble, ¿no? Por carrera, ¿no? Y no es carrera, puntúa, pues no es carrera. ¿Os acordáis de eso, no? Son carreras, tío. Si cuesta igual la sprint que la larga. Al final ya es casi lo mismo, ¿sabes? Vale, totalmente. Jorge Cardona ha dado la clave, ¿vale? Mar dirá, Pecco, tú evoluciona lo que quieras, que yo subo y te atiendo. Bueno, es que esto es lo que ha pasado ahora. Esto es lo que ha pasado ahora ya, ¿no? No, yo hablo mano a mano, Tomás, entre los dos. Ya sé, pero no, es 0-2, es mano a mano, ¿vale? Es uno que le gana uno al otro. A mí me da igual. Te puedes caer un día y si te caes, pues bueno, ¿sabes? O sea que yo es el resultado uno contra uno y ya está. Y el que queda adelante gana, ya está, ¿no? Porque si no ya se complica mucho, ¿vale? El termómetro será a partir de Jerez. Yo es que voy a hacer una cosa, porque quizá lo he pintado muy negativo para Pecco, pero la teoría dice que Pecco en las partes rápidas debería sacar tajada. Vale, ok. Pero yo no puedo decirlo de manera tajante porque yo creo que Marc sigue creciendo en ese aspecto. Entonces, claro, cuando vea esa situación, como he dicho antes, y vea esa situación de que ha ido full, que Pecco ha ido bien, cuando veamos a Pecco en plenas facultades, vemos el termómetro. Pero yo creo que aunque Pecco la ganase, Marc no va a estar tan atrás como está Pecco. O sea, los días malos de Pecco van a ser más grandes o más graves que los días malos de Marc. Eso es lo que yo entiendo, ¿vale? Quien se adapte y gestiona mejor todo demuestra que es mejor. Sí. Bueno, sí. Sí. No, es innegable, ¿vale? Pero ¿qué ha ido a hablar Pecco con Domenicali? No sé, pues habrá quejado de que no le han hecho suficientemente caso en la evolución o en los entrenamientos y quiere más atención. De hecho, lo de Tardozzi, vamos a leer lo de Tardozzi. Ellos insisten mucho, los dos discursos de Tardozzi y de Gigi, insisten en que los tienen que ayudar a ellos, que están en las manos de ellos. O sea, está en manos de Ducati que brille Pecco. Eso lo están diciendo ellos. Si vais a Motorsport y a GP1, que están las dos noticias, está en sus manos que brille él. O sea, ¿vale? O sea, que no... Hombre, supongo que no puedo decir otra cosa, porque si dicen no, que Pecco está mal, es como ya hundirlo en la miseria, ¿no? Básicamente. Pero bueno.
Por cierto, otra cosa que me ha molado ha sido esto, ¿vale? Que ha sido ese vídeo, ¿no? Que yo no sé si lo han puesto más por ahí. A mí me ha pasado alguien, que se lo agradezco un montón, que me lo han pasado, en el que muchos medios han sacado la imagen de Mark de Gigi besando la moto de Mark y no la de los demás. Yo pensé, bueno, qué raro, ¿no? Porque esto ya en este vídeo se ve que besa las tres motos, ¿vale? Lo digo porque también ha habido bastante información o flipados en los que ya hablan, no, ¿qué pasan de Peco? ¿Qué pasan de él? Solo están por Márquez y tal. A ver, una cosa es que a nivel profesional, por habilidad y por rapidez, la cabra tiene para el monte, obviamente, que al final, oye, se está ganando este. Si tú estás en una Q2 y tienes un piloto para hacer la pole y otro que tiene problemas está al 14, quieras o no, ayudas más al que está delante, porque pues ley de vida. Esto lo dijimos el otro día con lo de KTM. Al final te vuelcas más en el que está para ganar. Y eso es comerle la tostada al otro. O sea, no es un tema de qué pasen de ti, es que el otro se lo está ganando. O sea, la tensión que genera Mark no es porque pasen, es porque él la genera. O sea, yo estoy arriba, ayúdame, ¿sabes? Es lo que dice a Pedro Acosta, ¿no? O Maverick, ¿no? Si yo estoy arriba, me ayudarán a mí, depende. La tensión que tenga el piloto dependerá de la posición, en la posición en la que esté, ¿vale? Eso es un tema. Y otro tema es que Peco quiera un chasis y Márquez quiera otro y hagan caso a uno a otro. Ese es otro tema, que por eso yo creo que es por lo que se ha ido allí. Para decir, oye, yo creo que la línea que hemos cogido no era la correcta y aquí han hecho caso a Mark y estamos como estamos, ¿vale? No sé, ¿eh? Quizás sí ha sido por eso, ¿no? Pero no creo que se haya ido por otra cosa, que no sea algo más que la dirección técnica del equipo, ¿sabes? No si miran más a Marco, ayudan, porque eso te lo ganas tú con resultados, ¿vale? Se está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Todo puede pasar, a eso voy. Bueno, yo ya no... yo ya no... Sí, bueno, Tomás, ya lo hemos dicho antes. Lo de Jerez. Ahora, pues, si no hay goma y los neumáticos, pues bueno, pues... Ah, sí, sí, esto del neumático duro. Sí, no, al revés. Mark le dijo el blando. Es que tú fíjate, tío, lo del neumático, es que tenía tantas cosas en la cabeza, tío, se me ha olvidado. Eh, el neumático delantero, Mark le dijo a Peco el blando, pero Peco, o sea, quería el duro, ¿sabes? Y no le iba bien. O sea, al final tuvo que correr con el neumático blando, que al final fue el que le iba menos mal, pero no tenía la sensación del que le gusta con el neumático. O sea, él quería intentar ser funcional duro, ¿vale? Y al final tuvo que ver cómo ni así, ¿sabes? Bueno, pues le ganaba la partida a Márquez, ni eligiendo los neumáticos, tío, ¿sabes? Sí es cierto que Peco ha ido a hablar con Domenicali y ya ha perdido la batalla psicológica y probablemente el campeonato. Hombre, no es una situación muy... ¿Vale? Cuando tú tienes que ir a quejarte de algo, es complicado, obviamente es complicado. Mira, hoy me han dicho una cosa también, es que si digo todo lo que me han dicho, tío. Eh, un tío me ha dicho, uno que está siempre también metido, bueno, no puedo decir quién es, obviamente, que no acaba el año que viene, no se queda en Ducati. O sea, tú fíjate, ¿eh? Yo lo que me han dicho, que se va a Honda el año que viene, que acaba contrato, no acaba contrato y se va a Honda, ¿eh? O sea, flipa la gente
lo que está, ¿no? Luis Seco me la cuento y soy muy seguidor de Maverick. ¿Crees que ha perdido el fuego? No, no ha perdido el fuego, pero era un fin de semana muy complicado técnicamente, y mucha gente ha estado con problemas, mucha gente. Y mira, se giraron ¿vale? Subió Bastianini y bajó Maverick por la situación, ¿vale? Maverick siempre es un piloto que tiene problemas técnicos, o sea, no es un tema de fuego, es un tema que es el de siempre, ¿vale? Sus problemas técnicos con la moto. Muchas ganas de ver a Martín con la Aprilia. A ver, que llegue Martín y Austin y de salsa al Mundial. Yo es que lo de Martín, Ducati y Aprilia, no sé qué va a pasar, pero yo ahora mismo no pongo un duro por nada, que no sea Ducati. Yo ya lo dije en el de esto, Ducati y ya. Y los demás no doy un duro por nadie. Y dicen Aprilia, mira, Aleix estaba más arriba que estos. Aleix estaba siempre más arriba. Han hecho cuarto, Ogura por el tema de neumáticos, yo creo. Es que Ogura fue más rápido en la carrera que en los entrenamientos. Es que ya te cagas. O sea, lo de Ogura no hay por dónde cogerlo. Fue más rápido en la carrera larga con los problemas de temperatura que en los entrenamientos del propio Gran Premio. O sea, ya es como decir, bueno, todo el mundo ha ido más lento, hasta Márquez fue más lento en la carrera que en los entrenamientos. O sea, todo el mundo bajó en carrera y él fue más rápido. Es que es como una cosa, ¿sabes? Muy difícil de entender, ¿sabes? Y yo creo que, bueno, me espero también a hablar de Ogura porque con condiciones normales no hubiese estado tan arriba, yo creo. Y ya veremos. Honda está tentando a Pecco. A mí es lo que me han dicho ahí, ¿vale? Pero no lo sé. Me han dicho eso y ya está. Alex, mira, mira, es que esta es muy buena, tío. David RV, Alex se viste de rojo el año que viene. Pues, tío, ¿sabes? ¿Tú te imaginas, tío? Es que sería, tío, pero bueno, es que no, vamos. He leído que otra marca le han hecho una oferta a Pecco. Hombre, no ha tirado la toalla, ¿no? Honda la va a sacar. Ya, hostia, mucha gente con lo de Honda, veo, aquí. Mira, es una buena. Sí, no tanto, porque Pedrosa era mucho más complicado en ese aspecto. Pero es cierto que Pecco es un tío que tiene un pico de calidad muy alto. ¿Ok? Y esto igual a algunos no le gusta, pero el pico de calidad de Pecco, la capacidad de ir muy rápido a una vuelta, a vueltas, la tiene, y eso es parte del problema que tiene ahora. Por ejemplo, Márquez, los picos de velocidad por una vuelta siempre han sido un poco inferiores en la época de Honda a las Yamaha cuando estaban bien, ¿vale? Es más, el pico de capacidad de hacer vueltas a un ritmo alto siempre ha sido inferior al de Lorenzo, que tenía el martillo, ¿no? O a Pecco en Ducati, por ejemplo, ¿no? Los pilotos que tienen ese pico de calidad tan alto, como Pecco, son propensos a tener más técnico-dependencia en la moto, necesitan más una moto más perfecta, son pilotos que buscan más la perfección. Márquez es más espontáneo, más natural, ¿sabes? Va muy rápido y además no es tan pesado con lo técnico, ¿vale? Entonces, necesitan tenerlo todo en su sitio porque ellos tienen esa manera de hacerlo, no tienen esa espontaneidad, ¿vale? Es un poco la diferencia entre Marc y Pecco, Bagnaia o Jorge Lorenzo. Me da igual Pedrosa que Lorenzo, que Pecco, es la misma comparación, ¿vale? Dentro del paquete de Marc
podemos poner a Stoner, podemos poner a Márquez, ¿vale? Y dentro de otro paquete podemos poner a Pecco, a Lorenzo. Son pilotos que necesitan construir más una moto perfecta para ir rápido y cuando lo tienen van que se las pelan y nadie los pilla. Pero los otros son más espontáneos, más hábiles, mueven la moto con más naturalidad, ¿vale? Y siempre tienen un nivel muy alto, más constantes, ¿vale? Es un poco la teoría, ¿vale? Que es un poco lo que quería reflejar hoy en el vídeo, pero por eso he dicho que lo que necesita Pecco es condiciones buenas para poder sacar su potencial, ¿vale? Es un poco el objetivo de este vídeo, ¿vale? Pero eso pasa pocas veces y encima Márquez ya no está con una Honda. Porque antiguamente cuando pasaba eso, tenías a Lorenzo por raíles, cuando tenía buenos neumáticos y tal, y la Honda con problemas, vale. Pero es que era una Honda de stop and go. Y ahora Márquez no está en una Honda stop and go, está en una Ducati trazadora. Entonces cuando tú tengas a Pecco en ese pico de alto, en el caso de que sea más rápido que Marc va a estar muy cerca de él, a las malas, o igual, o le va a ganar, ¿sabes? Incluso, pero que tiene que tener en cuenta que cuando él esté full, veremos dónde está Marc, y si está muy cerca, cuando haya un problema de neumáticos, como ha habido en esta carrera, Marc le va a sacar más ventaja, o sea que lo tiene difícil en el aspecto de que tiene que trabajar mucho Pecco en la capacidad de poner la moto a punto rápido, que ya le cuesta, y que las condiciones sean buenas en el asfalto. Que no estemos con problemas de temperaturas o problemas de agarre y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, lo tiene mal por eso. O sea, que me espero a la próxima carrera para ver realmente cómo está Marc en situaciones de full, bueno, de raíles, ¿vale? Que no fue lo que pasó en este Gran Premio, ¿vale? No, no sé nada de Viñales, no. No, yo no es burla, Pecco, es una crítica, tío, de esto. Yo siempre, si me fijáis, siempre cuando un tío lo hace muy bien, soy como, oh, lo ha hecho muy bien. Y cuando lo hace bien, oh, lo ha hecho muy mal, ¿sabes? Siempre soy un poco extremista en eso, ¿eh? Pero no es ninguna burla, ni mucho menos. Y bueno, si Pecco, me gusta más Pecco que Marc a mí, básicamente, ¿no? Pero soy realista bueno, y creo que las condiciones en las que él puede brillar son menos habituales que las que puede brillar Marc. Ya está. El año pasado fue un poco igual, el año pasado, porque Marc llegó y aún no se había adaptado y tal, pero bueno, yo es que creo que esta carrera lo hubiese ganado igual, exactamente igual con la moto del año pasado, con la GP23, es que vamos, es que yo tengo ninguna duda de que esta carrera con la 23 le hubiese ganado igual, o sea, lo mismo, o sea, quizá no tan fácil, si quieres, porque va más suelto con la 24, va más suelto, no va tan forzado, pero hubiese ganado igual, ¿sabes? Es que Motorland, el año pasado pasó esto en Motorland, pasó en Misano 1, que llovió, ¿os acordáis? Y se fue la goma. Claro, es que tú fíjate, un fin de semana perfecto. Por la noche llueve, ya está, y se acaba, ¿eh? Se acaba otra vez, sin goma la pista, otra vez problemas neumáticos, ¿vale? Es que es muy difícil, tío. El año pasado pasó en Motorland, que fue un drama. Marc se paseó con la 23, bueno, fue un paseo, bueno, aún le quedaban más décimas todavía. Pasó en Misano 1, que yo me acuerdo de Misano 1 que dijo, ¡guau, he flipado! Y digo, bueno, porque yo no sabía los tiempos, pues los tiempos eran buenos, pero como era el primer año de Michelin, de estos Michelin nuevos, claro, yo no sabía la diferencia del año pasado, si era buena o no. Y resulta y dije, bueno, si la semana que viene, o en 15 días será, ¿no? Se baja un segundo los tiempos, a Marc le costará. Joder, vaya, fue así, tío. Hubo una mejora que te cagas en la siguiente semana, se bajó casi 8 décimas el ritmo, y luego Marc sufrió allí, ¿vale? Pero claro, también era la GP23, que la GP24 es un poco más, ¿vale? Bueno, un poco no, es más fácil que gira más sola. La GP23 había que hacerla girar, dijéramos, ¿vale? Entonces, claro, en esta carrera, vamos, bueno, por cierto, esta carrera, os digo una cosa,
los que hablan del GP24 y tal, a ver, esta carrera no es para hablar de eso todavía. Obviamente es mejor, pero se ha ido más lento que el año pasado. O sea, no es un escenario para valorar eso, porque eso se valora cuando la carrera es más rápida, ¿me entiendes o no? No cuando es más lenta, ¿vale? Pero bueno. Nico, los planos de Ducati, ¿dónde hace una moto tan buena? Son para el 27, los Pirelli. Tío, estoy frito, tío. Llevo unos días, tío, pero súper chungo, ¿eh? Desde el viernes pasado que estoy malo, tío. Y no me recupero, tío, ¿eh? Hoy, mareos, tío. ¿Sabes? Sudando, ¿sabes? Siempre me pasa esta época, tío. En la primavera, bueno, cuando empieza el marzo, abril, me pongo malo, tío, siempre. Desde pequeño ya, ¿eh? Y estoy, pero súper congestionado. El viernes ya, me costó. Hice los vídeos del fin de semana, pero estaba en el sofá y no podía ni levantarme, tío. ¿Sabes? Luego ya, cuando grababa y tal, ya guay. Pero, buah, tío, ¿sabes? Y ahora estoy, pero hecho polvo, tío. Oh. Y ya me cuesta incluso pensar, tío, ¿sabes? Pero bueno, no es el COVID. No, me pasa cada año. Me explico a mi hermana. Es un tema de cuando cambio de estación, no sé qué, no sé cuántos. Y siempre me pasa, desde siempre, tío. Cuando corría motos, tío, no podía, tío. Cuando corría en motos, y estas épocas iba ahí, ¿sabes? No podía, tío, no podía. Y sudaba, bueno. Bueno, chicos, me os dejo que estoy frito, tío, ¿vale? Estoy hecho polvo. Hoy tenía que haber descansado y no hacer el vídeo. Me ha salido un poco así raro también. Así que el directo, ¿vale? Sed buenos y nos vemos vitamina C y D. Vale. Se me nota fíjate los ojos, tío. Se me nota, ¿eh? Estoy hecho polvo, tío. Bueno, va, hasta aquí el directo, chicos. Me voy a descansar, que mañana hay que currar, ¿vale? Hasta aquí el directo. Gracias. Peco, aprieta.